dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder estar con todos ustedes. Una nueva materia que aportará herramientas, recursos para el desarrollo espiritual y con ello también el crecimiento personal. Vamos a estar estudiando ahora en relación a la alimentación y el desarrollo espiritual. La alimentación y el desarrollo espiritual. Yo creo, basado en lo que uno ve en la escritura y también lo que uno ve afuera, que la mayoría de las personas comen, pero alimentarse, eso es otra cosa. No es lo mismo alimentarse que comer. Las personas comen para satisfacer un deseo y muchos al quedar ya llenos, satisfechos, se acabó todo. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos evaluando que aquellos que ingerimos pueda aportar los nutrientes que nuestro cuerpo en verdad necesita? ¿Qué relación tiene la alimentación con el desarrollo espiritual? Ya que muchos, tomando en cuenta algunas citas bíblicas y evidentemente dándole una interpretación que no es la correcta, dice, bueno, ya podemos comer de todo porque ya tenemos permiso del cielo, o simplemente, bueno, como el Señor le dijo a Pedro, mate y come, y son las cosas que quiero que estemos estudiando en esta materia y que sé que será de mucha bendición, porque a veces estamos orando para que el Eterno nos sane por ciertas dolencias o cosas que estamos viviendo, que son el resultado de violentar ciertos principios, y en este caso los principios alimenticios. Si comemos de una forma que violente esos principios, los resultados serán que nuestro cuerpo se vea afectado. Eso es evidente. Pero si nos alimentamos y nutrimos nuestro cuerpo con aquellos elementos que el Eterno creó para sustentar nuestro organismo, nuestro cuerpo reaccionará de otra forma. Así que vamos a estar viendo todo esto y nos damos cuenta en relación a este tema que la alimentación es un tema sumamente importante cuando nos damos cuenta lo valiosa o lo valioso que es la salud y tener nuestro cuerpo en condiciones óptimas. Pero no ha sido enseñado al respecto de forma apropiada este tema, sino que usando citas mal interpretadas las personas no tienen límites y terminan consumiendo ciertas cosas que dañan el cuerpo que fue creado con un propósito. Esto ha sido siempre la constante y ha ido mermando con los años de vida del ser humano. Antes las personas duraban mucho más tiempo que lo que vemos ahora. Y evidentemente esto ha deteriorado también la calidad de vida del ser humano, donde muchas enfermedades, muchos padecimientos son el resultado de violentar estos fundamentos y principios establecidos por el Eterno solo por satisfacer los deseos de la carne. Así que nos damos cuenta que una cosa es lo que el Eterno estableció para alimentarnos y otra cosa es que ahora el mundo se ha dado la tarea de vendernos ciertos productos que no son los correctos. Para esto vamos a estudiar primero la base para desarrollar todo este tema y vamos a Génesis, que es donde comienza toda esta labor. En Génesis capítulo 1, versos 20 al 21, dice la escritura, creó las aguas, seres vivientes, y se creó las aves, y vio que era bueno. Aparece la palabra Tov, que traduce como propósito. Luego Génesis capítulo 1, versos 24 y 25 dice, creó la tierra seres vivientes según su género y vio que era bueno. La palabra Tov nuevamente, o sea que tiene propósito. Esto nos muestra en la escritura que todos los animales tienen un propósito.
Hay algunos que su propósito es alimentar al ser humano. Hay otros que es mantener las condiciones óptimas del ecosistema donde el ser humano vive. Otros animales son los que comen el desecho de aquellos que están establecidos. Y de esta forma vamos viendo que hay un trabajo. Y yo considero que, como en la escritura dice que todos los animales vio el Eterno que era bueno, la gente asume que al decir bueno es que se puede comer. Pero no es así. Y hay cosas que se comen en ciertas culturas que nosotros no comeríamos. Gente que una cultura puede comer ratas, gatos, cucarachas, cualquier tipo de insecto, gusanos y de todo. En nuestras culturas no se permite, no es bien visto. Pero ahí vemos el impacto cultural que va generando todo esto. Y también la manera como se presentan ciertos productos de consumo como si fueran exóticos. Y ahí es donde vamos a ver la gran cantidad de cosas que son una locura. Esto nos muestra que el ser humano es el que está destruyendo la misma creación y con ello también las condiciones para que nosotros podamos vivir en un mundo mucho más favorable, producto de este ecosistema, de este sistema natural donde nosotros vivimos, donde desarrollamos, puede verse afectado por parte del mismo hombre que va destruyendo todo lo que está en su entorno. Quiere decir que podemos ser enemigos de nuestra propia vida cuando empezamos a destruir aquello que el Eterno creó para mantener todo en armonía. Miren lo que dice la palabra en Génesis capítulo 7, verso 2 y 3. Génesis capítulo 7, verso 2 y 3. Dice la escritura: de todo animal apropiado, o sea, correcto para el consumo, tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que son inmundos, una sola pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces aquí vemos que dice, de los animales apropiados, correctos, 7 parejas, pero de los inmundos, uno solo. Miren la balanza, 7 que son correctos, apropiados, y uno que es inmundo. Algunos científicos dicen que estos animales inmundos son los que van consumiendo y a la vez estableciendo que se mantenga un orden dentro de todo el sistema. Quiere decir que ellos son los que ayudan a garantizar de que estos 7 que sí son correctos, apropiados, puedan mantenerse en mejores condiciones o un estado favorable para su desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? Que el hombre se está comiendo los animales inmundos. Cuando el hombre empieza a comerse a los animales inmundos, lamentablemente está afectando toda la creación, porque eso altera el orden. Miren que la escritura en Levíticos capítulo 11, la escritura en Levíticos capítulo 11, verso 2 al 4, Levíticos capítulo 11, verso 2 al 4, dice la palabra lo siguiente: habla a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero no de los que no rumian o que no tienen pezuña, no comeréis estos. Miren que la palabra dice de forma clara en Levíticos, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Si el Eterno que creó a los animales nos está diciendo cuáles son los animales que debemos comer y cuáles no, creo que lo correcto
por sensatez, por sentido común, por lógica, hablando en un plano natural, terrenal, o yéndonos al espiritual, viendo los principios y fundamentos establecidos por el mismo Eterno, que Él creó los animales y dice, esto que yo creé, estos son los apropiados para que ustedes coman de todo lo que hay en la tierra. Si el mismo Eterno es el que nos está diciendo qué comer, ¿cómo nosotros vamos a ir en contra de aquello que el mismo Eterno está estableciendo como correcto? Esto nos muestra la insensatez que hay en el ser humano y por eso es que estamos viendo tantas enfermedades, tantas cosas que antes no se veían. Miren lo que dice la palabra ahora. Devarim capítulo 14, Devarim 14, verso 3 al 6. Devarim 14, 3 al 6. Devarim 14, versos 3 al 6. Nada abominable comerás. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Entonces, la Escritura nos está diciendo, primeramente, no comerás nada abominable. O sea, ¿cómo pensar que algo que creó el Eterno y que de acuerdo a los principios bíblicos es abominable, nosotros vamos a cambiar lo abominable o lo inmundo que es con una oración? Con una oración simplemente cargada de religiosidad, pero que va contra los principios bíblicos. Porque nosotros queremos anteponer nuestra voluntad, nuestro deseo frente a aquello que el Eterno establece. Si Él lo creó entendido de qué es lo que se necesita en este mundo para que nosotros podamos vivir de forma correcta. Dice la Escritura en Job capítulo 14, verso 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job capítulo 14, verso 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y dice que nadie. Miren que la carne de cerdo, que comprende el 36% del consumo total de carne en todo el mundo, siendo la más consumida y la que tiene más derivados, se calcula que se producen cerca de 110 toneladas al año. ¿Cómo el mundo puede caminar atentando contra principios bíblicos y pensar que podemos estar bien, que no hay ningún problema, que todo está tranquilo? O sea, ¿hasta dónde llega la insensatez del ser humano en establecer ciertas cosas que atentan principios bíblicos y pensar que no sucede nada? Es importante que podamos hacer una diferencia que aparece en la Biblia para no tergiversar o malinterpretar lo que dice la Escritura, cuando establece 2 conceptos que debemos tener bien definidos, y son los siguientes. La palabra nos habla de animales impuros y nos habla de animales inmundos. Animal impuro es todo aquel animal que ritualmente no está apto para ser consumido por ciertas condiciones que presenta, pero la Biblia permite que este animal se pueda comer.
Animal inmundo, de la palabra hebrea tamé. Esto significa que es algo que está sucio, contaminado. Está relacionado a la naturaleza del animal por la cual fue creado. Y la misma no cambia. Esa condición de ese animal no cambia. Entonces, una cosa es algo impuro y otra cosa es algo inmundo. Lo inmundo nunca va a cambiar su condición, así ayunemos y oremos y hagamos lo que sea, porque es inmundo, es algo abominable a los ojos del Eterno. ¿Ok? Pero hay cosas que son impuras, porque ritualmente fueron establecidas para vírgenes, santos, lo que sea, para un culto pagano. Entonces la escritura los define como impuros. Cuando vemos nosotros en el Nuevo Testamento, como se conoce tradicionalmente, vamos a ver que Pablo muchas veces cuando habla de que, bueno, lo que se vende en la carnicería, que no se preocupen por esto, que coma simplemente, que con la oración se puede cambiar, que son citas que vamos a estar evaluando, está hablando de animales que se pueden comer, que son apropiados, pero que por ser impuros, muchos no lo veían de forma correcta. O sea, querían que fueran animales apropiados para comer, como dice Levítico 11, pero que también fueran puros. Pablo está diciendo, hay animales que se pueden comer, pero a pesar de que se hicieron impuros por un ritual, eso se puede revertir a través de la oración. O sea, se puede revertir la acción de impureza en la cual este animal ahora está. Mas no dice Pablo que se puede cambiar la condición de inmundo, porque lo inmundo es algo que se mantiene dentro de sí. Muchos dirán, bueno, pero es que la palabra también dice con Pedro que lo que el Señor ha purificado, que ha sanado, X o Y, no podemos llamarlo inmundo. Bueno, vamos a ver esa cita, porque el objetivo es que podamos aprender, no sea de que algunos padecimientos en el cuerpo, cosas que estemos viviendo, sea el resultado de violentar estos principios. Otra cosa que aparece en la escritura que debemos tomar en cuenta es en Génesis capítulo 9, verso 4. Génesis capítulo 9, verso 4. Dice la palabra, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La palabra de forma clara nos muestra que la sangre no se puede consumir, o sea, tiene que ser extraída la sangre del animal y por lo tanto tiene que pasar por un proceso que luego vamos a estar estudiando y es el que nos permite a nosotros poder consumir animales que son correctos para el consumo, pero que la escritura dice de forma muy clara que debemos extraer la sangre de ellos. ¿Ok? Debemos extraer la sangre de ellos. Ahora, en Isaías capítulo 65, el Eterno hablándonos a través del profeta Isaías en el capítulo 65, verso 3 y verso 4, dice lo siguiente. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, cochino, marrano, puerco, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Vemos aquí en la palabra de forma clara cómo el Eterno dice que el pueblo le provoca continua ira. ¿Por qué? Por los sacrificios que hacen al comer, dicen, comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. El Eterno a través del profeta Isaías condena comer todo aquello
que es inmundo. No dice impuro, dice inmundo. Y de eso hay que cuidarse. Y dice de forma muy clara la carne de cerdo, que no se debe comer. La carne de cerdo es la que tiene más derivados, la que tiene más publicidad. Y considero que deberíamos evaluar muy bien por qué la carne de cerdo es la que tiene más promoción, es la que más se vende, es la que tiene más derivado, es la que a la gente le gusta. Algo hay detrás de todo eso. Y hasta que no nos demos a la tarea de escudriñar en las escrituras y darnos cuenta de todo lo que contiene, no sabremos el impacto a nivel espiritual que esto produce. Muchas personas dicen, bueno, debe ser por esta bacteria que tiene y que si se consume, eso se aloja en el cerebro de la persona y eso puede causar. No, nosotros no estamos hablando de aquello que de forma natural es evidente que genera un daño si se consume. Nosotros estamos hablando del por qué el Eterno, estableciendo principios bíblicos que son los relacionados con lo espiritual, dice que esto inmundo no se puede comer. Que a eso le agreguemos que por asuntos de salud, que científicamente no es bueno comer este animal, ya eso es un plus o algo agregado a todo aquello que ya conocemos. Miren lo que dice la palabra en Isaías, capítulo 66. Isaías 66, verso 16 y 17. Dice la palabra en Isaías 66, 16, 17. Dice, porque Adonai juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Adonai serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación, carne de cerdo, de puerco, cochino, lechón, marrano, dice que es abominación. De igual forma, el ratón. Los que comen carne de cerdo y ratón juntamente serán cortados, talados, quitados, dice Adonai. Entonces, por la escritura nos damos cuenta de forma muy clara que el comer estos animales que son abominación, ahora especifica no solamente el cerdo, sino el ratón, dice serán talados, serán cortados. Y vuelve a repetir la escritura, eso es una abominación. Abominación. Ahora, dentro de la misma escritura, dentro de la misma palabra, siempre hay citas que la gente utiliza para justificar aquello que de su alma emite como deseo para satisfacer un gusto o algo que lamentablemente no evalúan o no toman en consideración. Lo más lamentable es que esto también suceda dentro del pueblo del Eterno, donde la gente no evalúa lo que está comiendo y simplemente es comen y comen para satisfacer su deseo. E inclusive hay unos que comen hasta quedar pero full, repleto de comida, que ya no les cabe pero ni un vaso de agua. Eso no es lo mejor, eso no es lo correcto. Nosotros debemos aprender a guardar, a cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu de santidad. Si el Eterno nos dio este cuerpo, por la santidad que posee, deberíamos cuidarlo y no colocar dentro de él, no ingerir cosas que atenten contra estos principios. Entonces, la Escritura nos muestra de qué forma nosotros debemos comer, cómo debemos consumir los alimentos, qué debemos ingerir. Y allí la palabra en Hechos, capítulo 10, verso 10 en adelante, nos muestra un caso. Esta cita nos muestra cuántos errores se pueden llegar a cometer cuando no se está interpretando de forma correcta ciertos eventos que aparecen plasmados en las escrituras. Cuando nosotros empezamos a ver la manera
como aislando ciertas cosas de su contexto, la gente empieza a dar interpretación de cosas generales que aparecen en la palabra a puntos específicos que no van de acuerdo con aquello que fue revelado. Esto nos indica que cuando vamos a estudiar la palabra, y sobre todo en esta área, como lo es la alimentación, donde regularmente la gente se guía más por su gusto, por su deseo, por su placer, que por los principios, por los fundamentos y por aquello que está bien dictaminado para bien del ser humano, la gente empieza a buscar cualquier cantidad de excusas y citas bíblicas como esta para justificar o avalar lo que es su manera de comer, sus gustos, y no necesariamente las personas terminan alimentándose. Las personas terminan es simplemente comiendo para satisfacer lo que su alma quiere, aún cuando se paga un precio como lo es destruir el propio cuerpo. Porque muchas de las enfermedades, de los problemas que padece el ser humano, de tantos síntomas y cosas a veces que son hasta extrañas, es la manera como las personas han venido deformando lo que el Eterno estableció como alimentación, basado en lo que Él creó con un propósito, como lo dijimos al principio. Todas las cosas que fue creando el Eterno las creó con un propósito. Y si nosotros alteramos ese propósito, vamos a alterar todo un diseño que se creó para el mundo. Entonces lo que estaba caminando en armonía dentro de un orden se altera por completo. Y eso ha sido el resultado de lo que el ser humano, haciendo de espalda al Eterno, ha venido implantando. Y por eso vamos a ver que hablan de comidas exóticas y que son cosas que son sumamente extrañas al momento de ver, de evaluar lo que la gente puede llegar a comer. Entonces, esta cita de Hechos, capítulo 10, verso 10 en adelante, donde vemos a Pedro teniendo esta visión, no es algo que sucedió de verdad, sino una visión. La gente lo ha venido interpretando de una forma que no tiene ninguna relación con aquello que está establecido en la palabra. Y evidentemente eso ha venido creando como una especie de matriz de opinión, de dogma, inclusive como de doctrina. Cuando vemos nosotros en las iglesias y en los medios de comunicación, cualquiera que sea lo que encontremos en las redes, la gente defendiendo y sacando este tipo de citas simplemente para justificar su forma de comer que es contraria a la palabra. En Hechos capítulo 10, verso 10 en adelante dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, que es lo que la gente siempre dice. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, no dice impura, he comido jamás, nunca. Alguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Adonai limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, cuando vemos esta cita, la gente solamente lee, mata y come. Pero no están leyendo lo que Pedro argumenta basado en los mismos principios establecidos por el Eterno. ¿De dónde saca Pedro que eso que le está mostrando es inmundo? Lo está más mostrando de aquello que el mismo Eterno reveló. O sea, él está usando los principios y fundamentos del Eterno para defender el hecho de que no ha comido cosa inmunda. Pero el Eterno dice que no llame como un inmundo lo que él ha limpiado. Ahora,
Hechos capítulo 10, Hechos 10, 28, dice luego: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Adonai que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esto se ve mucho más ampliado en Hechos capítulo 11, verso 1 al 18. Hechos 11, verso 1 al 18, como lo coloqué allí en el fondo. Entonces Pedro establece de forma muy clara y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso es lo que está planteando en casa de Cornelio. Pero él lo está planteando basado en la visión que tiene, donde se le dice mata y come, y él dice que no, porque nunca ha comido nada que sea inmundo o común. La respuesta que le da el Eterno es, a mí me ha mostrado Adonai que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso no tiene nada que ver con la visión del lienzo, donde el Eterno utiliza estas figuras simplemente para mostrar características de las personas que fueron a buscarlo enviados por Cornelio. O sea, en ningún momento el punto aquí a tratar es la alimentación, es la comida. Simplemente el Eterno lo utilizó como un recurso para explicarle a Pedro que no podía llamar como un inmundo a los gentiles con los cuales había una gran separación, una barrera, una pared intermedia, que eso impedía que el mensaje pudiera llegar a ellos. Y que vemos de forma muy clara que la escritura, la palabra, establece que el mismo Mesías, a través de ese acto de justificación, derribó la pared intermedia. Esto, claro, debemos decirlo, que Pedro no sabía nada de esto. Recuerden que el mensaje hacia los gentiles, eso era algo que le fue revelado a Pablo. Pablo dice muchas veces en diferentes cartas que era un misterio. Pero Pablo tiene una experiencia en casa de Cornelio bien interesante en relación a esto que sucede, que es la que aparece en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, verso 1 en adelante, dice, y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron entonces que también los gentiles habían recibido la palabra del Eterno. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él, diciendo, entraste a casa de hombres que tienen prepucio y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en detalle diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto algo como un gran lienzo que descendía descolgado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, lo observaba y vi los cuadrúpedos de la tierra, las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo. Oí entonces también una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Y dije, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero una voz del cielo habló por segunda vez, no llames tú común lo que Elohim limpió. Y esto ocurrió 3 veces, y todo fue levantado de nuevo al cielo. Y he aquí, al instante aparecieron 3 hombres en la casa en que estaba yo, enviados a mí de Cesarea, y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudar. Y estos 6 hermanos fueron también conmigo, y entramos en la casa del varón. Y él nos informó cómo había visto un ángel puesto en pie en su casa que le decía, envía a Jope y haz venir a Simón, el que llaman Pedro, quien te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y al comenzar yo a hablar, cayó también sobre ellos el Espíritu de santidad, como sobre nosotros en un principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía, Juan ciertamente
purificó con agua, pero vosotros seréis purificados con el Espíritu Santidad. Si pues Elohim les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Yehoshua, el Mesías, ¿quién era yo para impedir a Elohim? Al oír esto, se callaron y glorificaron a Elohim diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado el Eterno el arrepentimiento para vida. Entonces vemos aquí de forma muy clara que todo era lo que el Eterno estaba haciendo en medio de los gentiles a través del plan de redención. Plan de redención que se activa a través del Mesías para justificar a todos aquellos que quedaron destituidos. O sea, los gentiles que eran vistos como personas, conforme a la palabra, como personas que no tienen pactos, que son paganos, que eran gente sin temor al Eterno, sin nada, como dice el mismo Pablo en la carta a los Efesios. Y ese mensaje del Eterno a Pedro a través del lienzo lo hace ir a casa de Cornelio y mira todo lo que sucedió, al punto que el mismo Pedro recuerda lo dicho a través de Juan, o lo vivido a través de Juan, y lo expresa. Y a la final terminan todos agradeciendo al Eterno, glorificando al Eterno por todo lo sucedido y cómo ese espíritu también se derramó sobre ellos. Esto nos indica que en ningún momento el debate aquí es si se come o no se come. O sea, es una cita que se ha utilizado muy mal, porque el punto a tratar no es que si hay un permiso o hay libertad para comer lo que sea, porque eso no aparece registrado en la Escritura. En Hechos capítulo 15, verso 19 al 21, Hechos 15, 19 al 21 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Adonai, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. En Hechos 15, si lo leemos del principio, vamos a ver que hay un debate donde el punto a tratar es qué hacemos con los gentiles. No qué hacemos con los judíos, qué hacemos con los gentiles. Ese es el punto que siempre se trató. Los gentiles están ingresando, están siendo ahora parte de todo esto. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Para no incomodar, para no causar malestar dentro de la comunidad, porque estamos hablando de Jerusalén, donde la mayoría de los que eran parte de la comunidad eran judíos, a diferencia de las comunidades que estaban afuera, que luego lo vamos a ver. Para no incomodarlos, les establecen, bueno, como están llegando, vamos a colocarles a ellos lo siguiente. Primero, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de comer ahogado y de comer sangre. Y miren que son 4 elementos y 2 tienen que ver con la comida. Uno con la idolatría y el otro con la fornicación. 3 cosas que son sumamente importantes en la Escritura. Nada de idolatría, nada ninguna de relación sexual indebida y tampoco el hecho de el comer o alimentarse con cosas que estén prohibidas. Pero ahí no queda todo. A pesar de que le establecen esos puntos para comenzar una vida dentro de esta comunidad, le dicen de forma muy clara, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga. O sea, estas personas iban a asistir a las sinagogas a estudiar, pero iban a estudiar en las sinagogas el día de reposo. O sea, ellos iban a participar de todo esto en Shabbat. Entonces, iban a celebrar Shabbat, iban a ir a la sinagoga, iban a estudiar la Torá y habían cosas que debían guardar. Y eso es algo normal. O sea, aquellas personas que defienden la gracia sin entender lo que representa la misma, ha creado una condición de anarquía dentro del creyente donde no se siente ni responsable ni comprometido con nada. Por lo tanto, la obediencia no es una opción. Él simplemente vive como le parece a su criterio. Y de allí que cada quien vaya interpretando de forma privada las escrituras
para que aquello que aparece en la Escritura se acomode a su estilo de vida y no al revés. Quienes necesitamos mejorar la vida somos nosotros. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es lo que aparece allí en pantalla. Zacarías capítulo 9, verso 7. Zacarías capítulo 9, verso 7 nos muestra un punto muy importante. Dice la Escritura: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Cuando vemos esta cita bíblica, nos muestra de forma muy clara que esto que fue profetizado se va a cumplir. Ahora mire que dice: quitaré la sangre de su boca, cosa que en Hechos fue prohibido, comer sangre, y sus abominaciones de entre sus dientes. Y es lo que Pedro dice: yo nunca he comido algo que sea una abominación. Ninguna abominación ni común he comido. Dos cosas que se están violentando. La gente está comiendo cosas que son abominables a los ojos del Eterno, y la gente también está comiendo o consumiendo sangre, cosas que el Eterno prohíbe en las Escrituras de forma bien explícita. Entonces, esto es algo que la misma palabra establece, que se debe cumplir, es una profecía. ¿Por qué? Porque si el objetivo es restaurar nuestro cuerpo a esa condición original, evidentemente que cuando venga el Mesías, establezca el reino, las cosas van a cambiar por completo. Y como estamos en un proceso de santificación, debemos también santificar nuestro cuerpo al momento de ingerir cosas que el Eterno permite. Y aquello que el Eterno prohíbe y que daña nuestro cuerpo, tanto en lo espiritual como en lo físico, nosotros simplemente tenemos que rechazarlo. Eso es algo obvio. Y mire que dice el Eterno a través del profeta Zacarías: quitaré la sangre de su boca, y es lo que hacen en Hechos 15. O sea, entendidos de esta profecía, no coman nada que tenga que ver con sangre. Y dice luego: y abominaciones de entre sus dientes. Y ellos le prohíben: no coman nada de ahogado. Por eso es que la comida kasher, como se pronuncia en sefardí, o kosher en askenazí, son procesos donde aquello que se está comiendo ha sido muy evaluado. Más adelante, cuando veamos la parte de kashrut y todo lo que tiene que ver con la comida, cómo se hace acta, cómo es que se prepara y una serie de cosas, nos vamos a dar cuenta de todo esto y cuán importante es. Y por eso es que Pedro alega lo que alega. Por eso es que el judío no come así en la calle, ni come en casas que no guarden kashrut ni nada por el estilo, porque eso afecta espiritualmente su vida y eso también afecta físicamente su salud. Y ya que nosotros tenemos un cuerpo que dice la misma palabra que es templo del Espíritu de Santidad, ¿cómo dentro de este templo vamos a colocar algo que es abominable a los ojos del Eterno? O sea, ¿cómo hacen vida dentro de nuestro cuerpo la luz con las tinieblas? Eso es imposible, no debe ser. Pero predomina más el deseo de aquello que tenemos producto del paladar, el deseo de aquello que nos gusta a pesar de que esté prohibido. Entonces, en vez de corregir aquello que estamos comiendo, empezamos a justificarlo, a buscar excusas, utilizando citas bíblicas que no aplican. Entonces, cuando empezamos a pervertir todo esto, claro que vamos a tener problemas, porque estamos cambiando todos los fundamentos y principios simplemente para satisfacer nuestra alma. Eso no es válido, no sería lo correcto, pero se hace. Muchas personas lo establecen y dicen: bueno, es que todo lo que creó el Eterno es bueno. Sí, si nosotros vamos a lo que dice la palabra originalmente, dice que todo lo que creó tiene un propósito. Y nada es de desechar. O sea, aquello que no sirve para consumo humano, para alimentarnos, por eso no lo vamos a matar por matar.
porque también cumple un propósito en la tierra. Decíamos que para mantener el orden, mantener el equilibrio en el ecosistema, para que los animales puros puedan vivir, aquellos animales establecidos por el Eterno tengan un hábitat que se preste para llevar una vida como debe ser, para no contaminar a estos animales, ni tampoco aquello que se siembra, no afectar lo que son las frutas, los vegetales, las hortalizas, los legumbres, porque podemos ocasionar un daño en todo el medio ambiente. Entonces la escritura dice, todo lo que Adonai creó es bueno. Recordemos que la palabra bueno que aparece ahí es la palabra tov, que traduce como propósito. O sea, todo lo que creó el Eterno tiene un propósito. Si el propósito de un martillo es para clavar, para martillar, valga la redundancia, no podemos utilizar el martillo para algo totalmente diferente a su propósito. O sea, ¿cómo yo utilizo el martillo para cortarme las uñas? No tiene sentido. Me voy a arrancar el dedo, me voy a fracturar el dedo. Eso no tiene razón de ser. Entonces, cuando dice la palabra que todo lo que el Eterno creó tiene un propósito, es con un propósito, debemos usar las cosas que el Eterno creó. Debemos hacer uso de la creación conforme a su propósito. O sea, no lo podemos cambiar, no podemos alterar las cosas. Por eso es que dice que nada es de desecharse. ¿Cómo vamos a desechar a aquellos animales que, a pesar de que son inmundos, cumplen una labor en este planeta? Por algo el Eterno los creó. No los podemos desechar y vamos a empezar una casa de forma en la cual eliminemos a todos estos animales, simplemente porque son inmundos. No, vamos a causar un desequilibrio como ya se está causando, porque hay animales que son abominables, que son inmundos, que el ser humano está comiendo. Y eso está alterando todo el medio ambiente. Dice luego, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Adonai y por la oración es santificado. Preste mucha atención. Dice, si se toma con acción de gracia, aquello que el Eterno creó con propósito. O sea, si el Eterno creó con un propósito, la vaca, el ganado, y eso no lo comemos, con acción de gracia, hacemos uso de ese animal. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos los dice. ¿De qué forma vamos a proceder? Aquellos animales que por la palabra han sido santificados. O sea, la escritura nos dice a nosotros qué animales han sido santificados para hacer uso de ellos y alimentarnos. Por eso es que dice, por la palabra de Adonai y por la oración es santificado. ¿Por qué también coloca la oración? Porque algunos pueden decir, bueno, pero es que yo me lo puedo comer porque a través de la oración es santificado. No, porque está mencionando, y recuerden lo que dijimos previamente, hay animales que son impuros. Un animal es impuro. Y un animal que es impuro, a lo mejor su naturaleza es comestible. Ejemplo, la vaca, el ganado, se puede comer. Se puede comer. Pero resulta de que en la carnicería donde usted va a comprar ese animal, usted va a comprar el bistec, lo que usted coma. Cuando usted llega, resulta que en esa carnicería el dueño es devoto de un santo, de una virgen. Quiere decir que todo lo que él vende en la carnicería, de allí él presenta una ofrenda, da, paga un voto, lo que sea esa virgen, ese santo, y todo lo que hace, lo hace para honor de ese santo porque él es devoto a él. Quiere decir que esos animales, al hacerlo parte de ese ritual, de ese entorno religioso pagano, ese animal queda impuro. Pero la vaca, conforme a la palabra de Adonai, es permitida y por lo tanto es santificada. Lo único que el hombre la coloca en una condición de impureza espiritual. Entonces allí la escritura en 1 de Timoteo capítulo 4 nos dice, por la palabra
La palabra dice que el ganado es para comer y por la oración. Ese ganado lo utilizaron para un ritual de una virgen, de un santo, de cualquiera de estos demonios. Y a través de la oración, yo puedo revertir esa condición de impureza y declararlo puro. Porque por la palabra ya ese animal es santo. Entonces, como el animal ha sido santificado porque fue creado de esa manera, yo puedo revertir la condición de impureza a través de la oración. Porque la palabra y la oración lo santifica. O sea, yo veo en la palabra que se puede comer, ha sido santificado. Y por la oración doy gracias y santifico ese animal. Son dos cosas que se toman en consideración. Ahora, yo no puedo decir, voy a la carnicería, voy a comprar chuletas de marrano, de cerdo, de cochino, de puerco, como usted lo llame en su país, y decir, bueno, yo lo voy a santificar con la oración. No puede, porque lo que establece si es santo o no, de acuerdo a 1 Timoteo y a todas las citas que hemos leído, es la palabra. Y la palabra establece claramente que ese animal es una abominación. Yo no puedo orar en contra de un principio establecido, porque estoy violentando lo que dice la Escritura. Lo vimos claramente en Isaías capítulo 65. Los que comen carne de cerdo, esa inmundicia, dice que serán quitados. Isaías 66. Los que comen carne de cerdo, que es abominación, y de ratón, serán eliminados. El Eterno lo establece en la Torá. El Eterno lo establece por los profetas. El mismo Eterno lo establece a través de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo cambiar todo esto cuando luego el mismo Eterno profetiza a través de Zacarías que va a quitar la abominación de entre los dientes? Y estos animales son abominación, los va a quitar de ese consumo. Entonces, con la oración yo no puedo cambiar esa condición de ese animal. Por eso es que la Escritura en Ezequiel capítulo 44, verso 23, Ezequiel 44, 23, dice la palabra: y enseñarán a mi pueblo. Hay que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Les van a enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso es algo que se debe enseñar. Vemos de forma muy explícita que la Escritura nos muestra que debemos enseñar, que no podemos generalizar y simplemente decir, bueno, yo como. No, tenemos que aprender a alimentarnos. Y la alimentación tiene que ser basado en una instrucción, en una enseñanza que santifique el acto de comer. Yo no puedo dar gracias al Eterno y decir, bueno, Señor, gracias, bendice estos alimentos, cuando lo que tenemos en la mesa es algo que es prohibido, que es abominación, que es profano. Eso es absurdo. No debemos hacerlo. Y así como el cerdo con todo aquello que la palabra prohíbe y que lo vemos de forma muy clara en Levíticos 11. Entonces, no podemos limpiar, no podemos santificar, no podemos purificar lo que el Eterno decretó como inmundo, como abominación. Revisemos bien lo que dice la Escritura y empecemos a establecer un orden y van a ver los resultados en su vida. Van a ver cómo su cuerpo empieza a reaccionar favorablemente en muchas cosas. Yo he visto casos de personas que se han sanado de muchas de sus enfermedades como resultado de comer apropiadamente, de aprender a alimentarse conforme a la Torá. Porque eso es algo que el Eterno creó y lo creó con ese propósito. Así que sigamos estudiando este tema que sé que para muchos puede ser a lo mejor controversial, puede crear conflictos, cada quien lo ve desde su punto de vista, pero que será de mucha bendición y que nos daremos cuenta cómo afecta para bien o para mal
nuestro desarrollo espiritual. Nos vemos en una próxima clase. Bendiciones para todos y shalom.